Bien, entonces estamos aquí, estamos calculando esta suma. ¿Ya? Nos habían pedido calcular la suma o el total de todo el total pago, ¿no? La suma del total pago. Entonces, como ya estamos viendo funciones, hemos visto conveniente utilizar la función suma. La función suma, vuelvo a repetir, ayuda a sumar, ¿no? Cualquier rango de números o valores numéricos. Tú tendrías que colocar igual, luego suma, porque así se llama la función. Abres tu paréntesis y con el mouse puedes seleccionar el rango que quieres sumar, ¿no? Por eso es el Excel las funciones, para que nos ayuden a calcular más rápido todo. Entonces, espero que ya tengan claro lo que es la suma. Claro está que esto lo vamos a volver a seguir practicando, ¿ya? Son funciones que lo vamos a usar en diferentes ejercicios. Presionamos Enter, de todas maneras cualquier cosita pregunta, y sale 31.367.57 céntimos, ¿no? Ahora me piden sacar el promedio del total pago. ¿Cuál es el promedio del total pago? ¿Qué función debo utilizar? A ver, de las que hemos visto, hemos apuntado, ¿cuál de estas funciones debo utilizar para poder calcular eso? A ver, ¿cuál de ellas? La función promedio, ¿no? La función promedio, ¿no? Eso también ya está en ustedes, ojo, de darte cuenta qué función debes utilizar. Eso el Excel no te va a ayudar, eso ya está en el criterio, en el sentido común. Igual promedio, así se llama la función, igual promedio. Y después del paréntesis seleccionamos el rango de donde quiero sacar el promedio, ¿no? Es como si tendría que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números entre 12. Eso es el promedio. Pero a la función simplemente le damos el rango. ¿Será necesario colocar entre 12 o ya no es necesario? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Mm, A ver qué opinan. ¿Será necesario colocar entre 12 o ya no es necesario? No, profesor, no es necesario, ¿no? No. Ya no es necesario porque la función ya lo va a hacer por ti. Tú simplemente dale el rango, ¿ya? Tú simplemente dale el rango y la función se encarga de sumar y dividir. Así es, Esther. Muy bien. Enter. Sale 2.613.96 el promedio del total pago. ¿Va? Ahora me piden, vamos a subir un poco el zoom para que veas. Ahora me piden el total pago mayor. O sea, que busques cuál es el valor mayor de ese rango de los total pago. ¿Qué función debo utilizar? A ver, ¿qué función debo utilizar? Esa sería la función max, ¿no? Max, la función max. Muy bien, así es. Ustedes tienen que darse cuenta qué función te va a ayudar. En este caso, para buscar el valor mayor, para eso está max. Abres tu paréntesis y seleccionas el rango.
Tomen nota, miren bien. Enter. Entonces, el total pago mayor es 3.795. Para buscar el total pago menor, sería min. ¿Ya? Y lo mismo, le damos el rango y él se va a encargar de buscar el valor menor de ese rango. Así trabajan las funciones. Hay que darle simplemente el argumento, los valores que la función necesita. En este caso, las funciones que estamos trabajando solo piden el rango donde van a ir a calcular. Listo. Moda del total pago. ¿Qué función debo utilizar, a ver, para calcular la moda del total pago? A ver, por favor, participen. Ingrid, María, Verónica, Marcos, Daniel, Esther, a ver, Ronald. ¿Qué función debo utilizar para buscar la moda del total pago? Función moda. ¿Y qué cosa hace función moda? A ver, ¿qué hace esta función? Es el dato que repite, profesor. Busca los datos que más se repiten, ¿no? Entonces vamos a aplicar. Muy bien. Moda punto 1, antiguamente se llamaba moda, acá todavía la podemos usar. Y también solo le damos el rango. Así es, Marco. Muy bien. Bien. La moda no va con formato moneda, pero sí le podemos aplicar. Voy a responder una pregunta que me hizo, me parece Marco, por WhatsApp, que ¿por qué le sale en porcentaje los valores? ¿No? Esto de acá. El bono 3 me parece, ¿no? Sí, el bono 3. ¿Por qué le sale en porcentaje? Cuando uno a veces va probando fórmulas y trabajamos con porcentaje, el Excel es muy probable que convierta a formato porcentaje esa celda. Ya, por defecto ya el Excel hace eso ya, ¿no? En algunos casos. Eso significa que lo convierte acá a este tipo de dato, a porcentaje. Así. De tal manera que todo te sale en porcentaje, así te va a salir. Así es, Bueno, ¿no? profesor, a mí el bono 2 me salió en porcentaje, igual. Claro. Lo que hay que hacer es, en la primera celda nada más, irte a inicio y regresarlo a moneda o contabilidad
o de repente a general. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Y luego lo vuelves a copiar. Y listo. ¿Ya? Les va a pasar. Así que esta explicación les sirve para todos. En algún momento les va a pasar, ya saben que debemos convertirlo a general, si es que es un número, y si es que es dinero, a moneda. ¿Bien? Entonces ya tenemos esta estadística, jóvenes. Ahora voy a hacer la estadística con el sueldo, ¿ya? Nuevamente acá vamos a colocar estadística. Y vamos a colocar total sueldos. Total sueldo, promedio de los sueldos, máximo sueldo, mínimo sueldo y moda de los sueldos o sueldo que más se repite. Ahí está. Vamos a darle su diseñito. Bien, jóvenes. Empecemos a ver cuál es la fórmula para poder sumar el total sueldo. Sería total pago, ¿no? ¿Mm? ¿Qué función debo utilizar para calcular el total sueldo? ¿Cuál es la Total fórmula? pago. Me lo envían por el chat, a ver, por favor. Profesor, la función más. No. Total es sinónimo de sumar, ¿ya? No siempre te van a colocar suma de los sueldos, no, sino que mayormente más bien colocan total de sueldos, total de comisiones, total de ganancias. El total es sinónimo de sumar, ¿ya? Entonces, acá sería suma, que es la función que debo utilizar, pero ahora me están pidiendo de los sueldos, o sea, de este rango, de E3, E14. Ahí está, ¿ya? Listo. Promedio de los sueldos, ¿qué función debo utilizar? Fórmula, envíenme la fórmula por el chat. A ver. Bien, a ver, ¿quién me envió la fórmula, por favor? ¿Cómo sería la fórmula para sacar el promedio de los sueldos?
A ver, jóvenes, ¿cuál es la fórmula para calcular el promedio de los sueldos? O por lo menos dígame qué función debo utilizar. La función que debo utilizar es promedio. Promedio y selecciono los sueldos. Ahora todo es con unos sueldos. ¿Ya? Podemos escribir, si yo sé que es E13, E14, yo puedo escribirlo. E3, dos puntos, E14. Cierro paréntesis y ya está. ¿Ya? Colaboren, participen. A ver, ¿cuál es la fórmula para buscar el sueldo máximo? La fórmula para calcular el sueldo máximo, jóvenes, a ver. Que dice, a ver, max y el rango. Muy bien, Marcos. Max y el rango, en este caso, el rango de sueldos. Toda esta estadística es con los sueldos. Ahí está. Muy bien. Bueno, lo demás les voy a dejar para que ustedes lo calculen, ¿ya? Es max y el rango. Nada más, joven. Son funciones que hacen el trabajo por ti. Tú simplemente tienes que escribir el nombre de la función y darle el rango para que calcule. Nada más, así de facilito. Bien, vamos ahora a ver una parte importante del Excel antes de continuar viendo funciones. Estas funciones las vamos a seguir utilizando. De todas maneras, vamos a seguir utilizando. Entonces, coloquen en sus apuntes aplicar celdas absolutas. Una celda absoluta es una celda que al momento de copiar no incrementa las filas o las columnas. ¿Ya? A eso se le llama celda absoluta o referencia absoluta. Es cuando queremos que una celda al momento de copiar no incremente. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este apartado. Anoten ahí, por favor. Bien, empezamos. Miren, nosotros en este ejemplo y en el ejemplo que hicimos la clase pasada, por ejemplo, al calcular el bono, hemos puesto el 20% por E3, ¿no? Acá, te explico lo siguiente. 20% por E3.
El 20% es es una constante, es un valor que no pertenece a una celda, ¿ya? Y está colocado como constante dentro de la fórmula. ¿Qué significa? Que el 20% nunca va a incrementar, siempre va a ser 20% al momento de copiarlo, es una constante. El E3 es una celda, significa que es una variable. Al momento de copiar, incrementa, no incrementa el valor, no incrementa la fila o la columna, depende de cómo copies, si es vertical u horizontal. ¿Ya? Entonces, mira, ¿por qué funciona cuando tú copias? ¿No? O sea, ¿por qué funciona cuando tú haces el primero, copias y todo sale calculado? Eso tiene su explicación, a eso se le llama relativo. Si tú te das cuenta, cada fórmula, mira cómo ha incrementado. Por ejemplo, le voy a hacer doble clic aquí. Vemos que ya no es F3, ahora es E12, ¿no? Ya no es E3, ahora es E12. Ha incrementado. Acá, el último, ya no es E12, es E14. Eso significa que cuando tú copias, incrementa automáticamente las filas. Cuando copias verticalmente. Cuando copias horizontalmente, incrementa las columnas. ¿Ya? A eso se le llama relativo. Y eso hemos aplicado en todas las fórmulas. Por ejemplo, acá también, mira, el 50, el 80 son constantes. El E3 es una celda. Entonces, ese 3 al momento de copiar va a incrementar E4, E5, E6, E7, E8 hasta E14. Mira, ya es E14. Solo ha incrementado. ¿Por qué incrementa? Porque por defecto es relativa, de manera relativa trabaja el Excel. Al momento de incrementar es lo que hace que funcione y todo se calcule automáticamente. ¿Ya? Entonces, si revisamos todas las fórmulas, vemos que hay relatividad aquí, mira. Por ejemplo, acá, en el bono 3, E3 empieza con E3, pero al momento de copiar, E4, E5, E6, 7, 8 hasta E14. Ahí está. Esto casi siempre nos conviene, pero en algunos casos no nos va a convenir y se nos va a presentar el problema. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. ¿Ya? Acá, en otra hoja. Abre otra hoja y te hago el ejemplo. Por ejemplo, vamos a colocar una cantidad, un precio, un importe, un descuento, un importe, un descuento y el nuevo importe o el importe total. Ya está. Vamos a colocar aquí unas cantidades como 15, 10, 12, 8. 4, 2, 1, 7. Y aquí vamos colocando unos precios. 35, 25, 18, 10, 5, 6, 12, 30. Esos son los precios. Voy a aplicarle formato moneda de una vez. Esos son los precios. Bien. El importe es la cantidad por el precio. Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces la fórmula sería igual cantidad que es A2 por el precio que es B2. ¿Ya? Cantidad por precio. Que a mí me dicen, calcula el importe, pero ¿cómo no calculo? Multiplica cantidad por precio. Ya, no vas a multiplicar el texto, porque no va a funcionar porque son textos. Tienes que siempre trabajar con los primeros valores. A2, que es la cantidad, y B2, que es el precio. Cantidad por precio.
Bien, A2 por B2. Presionamos Enter. Ahí te espero un ratito, ¿verdad? Avancen, por favor, este cuadrito también, a ver. Bien. Entonces, miren, A2 por B2 es cantidad por precio. Enter. Y nosotros sabemos que en Excel, si sabemos Excel, nosotros ya debemos saber que se hace el primero y luego se debe copiar, ¿no? Se busca esta crucecita negra y se copia. Y nuevamente te digo, ¿por qué funciona? Porque al momento de copiar verticalmente incrementan las filas y eso hace que funcione. De tal manera que el último es A9 por B9, mira. Han incrementado. Empezó A2 por B2. A2 por B2. Ahora es A9 por B9. Entonces, solito ha incrementado. ¿Tú lo has hecho? No. El Excel lo hace por defecto. Eso a veces, bueno, mayormente conviene. ¿Ya? Pero vamos al descuento y ahí nos vamos a dar cuenta lo que es el absoluto. Por ejemplo, en el descuento a mí me dicen, mira, acá te voy a colocar una celda que se va a llamar porcentaje del descuento y aquí voy a colocar el descuento que vamos a aplicar diario, semanal, mensual. ¿Por qué? Porque va a cambiar, va a variar de acuerdo a la temporada. ¿Ya? Entonces ahí te coloca el porcentaje del descuento. 3%. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora te dice, haz la fórmula, calcula el importe, calcula el descuento, que sería el importe por el descuento, por el porcentaje del descuento. ¿Ya? El descuento sería el importe por el porcentaje del descuento que está acá. Entonces sería así, igual importe por el porcentaje del descuento sería esta celda. Por algo me lo han puesto ahí para yo poder usarlo en mi fórmula y poder calcular el descuento. Entonces la fórmula sería C2, que es el importe, por F12, que es el descuento. Bien. Ya no estaríamos usando una constante, ¿no? Sino me están poniendo el valor en una celda para poder usarlo en la forma. Hasta ahí no hay problema. Mira, yo voy a copiar y salió el resultado. Mira bien la fórmula. Importe por el porcentaje de descuento. Enter. El problema va a pasar cuando tú quieras copiar. Recuerda que en Excel se hace el primero, lo demás se debe copiar. Entonces lo voy a copiar. Y me sale 0. Como tiene formato de moneda, sale guión, pero ese guión representa un 0. ¿Por qué no salió? ¿Por qué salió 0? ¿Por qué el primero sí funcionó, pero al momento de copiar todo me salió 0?
¿Qué ha sucedido? A ver, díganme ustedes. ¿Alguien me podría explicar qué ha sucedido? ¿Por qué el primero sí calculó, pero al momento de copiar, por qué lo demás salió cero? Muy bien, Marco. Exactamente, lo que dice Marcos es verdad. Eso quiero que se den cuenta porque esto también se utiliza en Excel. Nosotros, te acabo de explicar que al momento de copiar, las celdas se incrementan. Automáticamente así es, incrementa. De tal manera que si vamos explorando las fórmulas siguientes, observamos que está multiplicando a C3 por F13. F13 no tiene nada. Por eso sale 0, pues. Ahora acá, está multiplicando C4, que está bien, pero por F4, y peor, F4 no tiene nada. Nos vamos al último. Está multiplicando C9, que está correcto, por F19, que está acá abajo, mira. Por eso sale 0. ¿Ya? Porque ustedes, ya les expliqué, el Excel por defecto cuando copiamos incrementa las filas verticalmente y las columnas horizontales. ¿Ya? Entonces, como ha incrementado y esta celda también ha incrementado, va a llegar a un punto donde no hay nada y todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Eso quiere decir que yo quiero que una de estas dos celdas no incremente al momento de copiar. Quiero que se quede estático o absoluto. La pregunta es, ¿cuál de estas dos celdas es el absoluto? ¿C2 o F12? ¿Cuál es la celda que no quiero que incremente al momento de copiar? ¿C2 o F2? A ver, ¿alguien me podría decir, por favor? C2, profesor. F12, No, C2. C2 F12. o F2. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. A ver, ¿C2 o F2? F12, profesor. F12. F12. ¿Por qué? Porque acá nos hemos dado cuenta, en el caso de la última, por ejemplo, fórmula, C9 está correcto porque yo quiero que se incremente, si no se quedaría acá en el primero nomás, ¿no? En este caso, C9 sí, normal, me conviene que incremente. Pero F19 ya no, porque está 0, ha incrementado tanto que está 0 acá ya, ¿no? Entonces, a mí no me conviene que incremente esta celda, que es el porcentaje del descuento. F12 no me conviene que incremente, porque si incrementa, va a irse a los valores vacíos y es 0. Y no va a calcular. Es ahí donde yo me doy cuenta quién es el absoluto. El absoluto es la celda, como te expliqué aquí, es la celda que al momento de copiar, acá dice copiar, voy a poner la O, al momento de copiar, no incrementa las filas o las columnas. A eso se le llama absoluto. Acá, entre C2 y F12, ¿quién es el absoluto? ¿Quién es el que yo quiero que no incremente? Porque si incrementa me sale error, 0. ¿C2 o F12? ¿Cuál de estas celdas es el absoluto?
¿Cuál de estas dos celdas es la que quiero que no incremente? La F12. F12. F2. ¿Ya? Entonces yo digo, este F12 yo no quiero que incremente, quiero que sea absoluto. Muy bien, ya me di cuenta. Ahora, para que te des cuenta mejor, normalmente las celdas absolutas son las que están fuera del cuadro. Están aparte. Esos son los absolutos. ¿Ya? Mayormente. Entonces, yo me di cuenta que el absoluto debe ser F12. Ahora tengo que saber cómo lo convierto a absoluto. Para que al momento de copiar no incremente. Para convertirlo en absoluto, se presiona la tecla F4. Si estás en una laptop, FN, F4. Puedes presionarlas muchas veces y ahí vas a ver los 3 tipos de absoluto. Mira. Absoluto completo se llama esto. Cuando el signo dólar está al lado izquierdo de la columna y al lado izquierdo de la fila. A esto se le llama absoluto completo, ¿no? El signo dólar, ¿no? O F12, muy bien. No tiene que ver nada, es a ver, es F4, ojo, no es F12, es F4. O digitas el signo dólar. Presionas F12 o digitas los signos dólar al lado izquierdo de de la columna y de la fila, que sería la letra y el número. Si tú sigues presionando F12, perdón, F4, cambia, este es absoluto de fila.